Hay momentos en la vida que nos dividen en dos, un antes y un después. Momentos que llegan sin pedir permiso, que cambian nuestros planes, nuestra rutina, nuestra forma de mirar el mundo y muchas veces también cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Bienvenidos a Íntima y Profunda, un espacio para conversaciones reales, honestas y profundamente humanas. Aquí exploramos las emociones que nos definen, las experiencias que nos transforman y las historias que nos recuerdan que no estamos solos en nuestro camino. El 2024 y parte del 2025 cambiaron mi vida. La dividieron en un antes y en un después, pero ese después justamente es el que me hizo llegar acá. A finales del 2024 viví uno de esos momentos, mientras enfrentaba la pérdida de mi padre, acompañaba la fragilidad de la salud de mi madre y atravesaba mis propios desafíos físicos y emocionales. Sentí algo que probablemente muchos de ustedes conocen muy bien, la sensación de que la vida ya no es exactamente la misma, y eso es el duelo. Aunque muchas veces pensamos que el duelo ocurre únicamente cuando alguien muere, la verdad es que también aparece cuando perdemos una relación, cuando un diagnóstico cambia nuestra realidad, cuando dejamos atrás una etapa importante, cuando un sueño no se cumple, cuando tenemos que despedirnos de la persona que éramos. Todos vivimos duelos, pero pocas veces aprendemos cómo transitarlos. Nos enseñan a seguir adelante, a ser fuertes, a distraernos, a ocuparnos, pero rara vez nos enseñan a sentir. Y precisamente por eso hoy quiero abrir una conversación profundamente humana, una conversación sobre la pérdida, sobre el dolor, sobre la ausencia y sobre la posibilidad de volver a encontrar significado después de una despedida. Y para acompañarnos en este tema tan importante he invitado a alguien cuya trayectoria profesional ha estado dedicada precisamente a acompañar a las personas en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Sandra Gómez es psicóloga, escritora, conferencista, especialista en procesos de trauma, adaptación y crecimiento emocional. Durante más de 20 años ha trabajado acompañando personas, familias que enfrentan pérdidas de crisis profundas y procesos de transformación. Sandra ha ayudado a muchas personas a comprender que el dolor no es algo que debamos evitar, sino una experiencia que puede enseñarnos, transformarnos y acercarnos más profundamente a nuestra humanidad. Y por eso no imagino una mejor persona para inaugurar esta serie especial de Íntima y Profunda. Llegaste al lugar correcto. Estás en Íntima y Profunda. El duelo es nuestro tema y es un tema en el que Sandra tiene muchísima experiencia. Gracias, Mónica. Feliz de estar aquí contigo y con todas estas personas que se unen con nosotros en este episodio tan especial. Y creo que es un tema que nos compete a todos, porque de una u otra manera el estar vivos implica también enfrentarnos a la muerte, al duelo, a la pérdida de personas, de situaciones, de momentos. Qué rico estar aquí todos juntos hablando de esto y aprendiendo juntos, Mónica. Claro Gracias. que sí. El duelo no solo lo vivimos cuando un familiar nuestro fallece. Hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Cuando terminamos una relación, cuando acabamos una etapa de la vida. Son muchos tipos de duelos y son de los que venimos a hablar el día de hoy. Sandra, creo que muchas personas cuando escuchan hablar de duelo siempre lo relacionan inmediatamente con la muerte. Yo quiero que nos expliques a nivel psicológico qué significa el duelo. Bien, el duelo es natural, es necesario y es una respuesta a un proceso adaptativo cuando algo ya no está. Y como lo estábamos mencionando ahorita, eso que ya no está puede ser un ser querido, una situación, por ejemplo, un divorcio, la pérdida de ese compañero, la pérdida de una mascota. O sea, el duelo es el mismo, solamente lo que cambia es la situación, la persona o el objeto, porque también puede ser que se te quemó tu casa y eso no, es algo que ya no está ahí, hay que hacer ese proceso de duelo. Pero el proceso de duelo es el mismo, ¿cierto?
solamente lo que cambia es la situación o el objeto. Es natural. A veces pensamos que ella está en duelo y a veces pensamos que cuando mencionamos duelo es algo patológico. No, el duelo es un asunto completamente normal y ahorita vamos a hablar de las etapas del duelo y vamos a pensar, me encanta dar ejemplos porque a veces es la manera como podemos como almacenar esa información más fácil en nuestra mente y lo comprendemos con situaciones con las que vivimos día a día, y es cuando tú vas a tener un hijo, tú vas en proceso de parto. Es un asunto doloroso, pero es parte del proceso de tener un hijo. Entonces vamos a decir que el duelo es algo similar. Esa persona o esa situación o objeto ya no está y es un asunto doloroso y es parte de esa nueva realidad, pero es normal. Ahora, vamos a hablar de lo que es el duelo patológico y te vamos a contar un poco, Mónica, contémosles aquí a todos cuáles son esas características, porque como es un tema que no hablamos mucho, eso nos va a permitir saber, bueno, esto me está pasando a mí, quiere decir, es una banderita roja que necesito ir a buscar ayuda. Necesito a alguien que me apoye a sobrepasar este duelo que ya no es normal, sino que es un duelo patológico. Es que es bueno, por ejemplo, cuando estamos pasando por este tipo de procesos, buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda y buscar apoyo. No quedarnos con eso nosotros mismos, sino justamente poder expresarlo, drenarlo, hablarlo, para poder hacer los pasos que nos vas a explicar más adelante para superar este duelo cuando se supera, porque hay momentos que no se supera, sino simplemente se aprende a vivir con la situación que está ocurriendo dependiendo del tipo de duelo que estemos manejando, ¿verdad? Sandra, ¿por qué el duelo es tan profundamente humano? Hay una pregunta difícil de contestar, pero es profundamente humano porque nosotros somos seres sociales que generamos vínculos con objetos, con personas, y como estamos en una dimensión que no todo es estático y para siempre, entonces es tan humano de que nos toca enfrentarnos al duelo. Así queramos o no, el duelo hace parte de nuestra vida. No lo llamamos, no lo queremos, es doloroso, pero es parte de estar ahí. Por eso es tan importante hablar un poco más de estos temas en casa, de estar aquí, de recibir información, porque en cualquier momento de tu vida te vas a tener que enfrentar a un duelo. No es una opción. O sea, yo puedo tener la opción de comprar una casa o no, quedarme rentando o tener mi propia casa, pero yo no puedo tener la opción de tener un duelo o no. Es una situación humana porque estamos en proceso de interactuar, de pasar por etapas. Tú misma lo decías hace un minuto, el duelo no solamente es la pérdida de un ser humano, sino es ese duelo de yo ya no soy la niña que me consentían en mi casa, y a veces es ese proceso de pasar a ya no soy esa niña, ya crecí, y es un asunto de pasar por ese duelo. Claro, pero entonces expliquémosles a todas las personas que nos están escuchando y viendo hoy, expliquémosles cuáles son los duelos más comunes. O sea, sabemos que nos sentimos mal, que nos sentimos tristes en esos procesos, pero no sabemos si lo podemos clasificar como un duelo o no. Entonces, expliquémosles con ejemplos justamente para que la gente lo entienda más, como cuáles son los tipos de duelos más comunes. Hay pérdidas, ¿cierto? Todo el tiempo nos estamos enfrentando a diferentes pérdidas y eso puede generar dolor, tristeza, eso puede generar o hay pérdidas que no generan dolor, ¿cierto? Entonces ahí no estamos hablando de duelo. Cuando mencionamos exactamente el duelo es cuando tenemos una pérdida que nos genera un dolor que usualmente nos pasa por ciertas etapas. Se han hablado de 5 etapas, yo hoy quiero hablar de la sexta, que es algo más nuevo y que me parece muy importante. Y esa etapa es como ese camino de recorrido que hacemos, y voy a mencionarlas, pero importante tener en cuenta para todos nosotros es que esas etapas no son como lineales. O sea, alguien puede empezar en cualquier momento de las 6 etapas que hay, y de hecho, aunque yo ya viví una etapa, eso no quiere decir que ya la pasé, la superé, ya no la voy a volver a vivir, pero yo puedo volver a pasar por ese mismo momento de la etapa del duelo. Bueno, la primera es la negación,
hay unas personas que están hablando de una etapa nueva, que hablan del shock, pero yo diría que universalmente se entiende como la negación, y parte de esa negación es ese primer momento cuando recibimos la noticia o nos damos cuenta, y ese de esto el impacto, está pasando. El impacto. ¡Pam! La noticia, ocurrió esto. Entonces ese es el momento del shock que dicen, o ¿cómo lo acabas de decir tú? Sí, así, como una sensación de no me esperaba, y como de, sí, esa es la mejor manera de describir un shock. Bueno, pero la primera etapa es esa negación, que incluye como recibir la noticia o darse cuenta, porque a veces no es una noticia sino un darse cuenta. Procesarla. ¿Sí o no? Bueno, después de que uno se da cuenta es que empieza ese proceso de procesar. Okay. Pero la primera etapa es la negación, ya después pasamos a una etapa que se llama la ira o el enojo, y es ese momento cuando uno está renegando y uno dice, pero ¿por qué pasó esto? Yo esto no lo quería. A veces decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué en este momento? Después llega la etapa de la negociación, es ese momento, y estamos hablando de la negociación, y todo esto estamos hablando a nivel cognitivo, emocional. Es esa en mis pensamientos, en mis sensaciones, de decir, bueno, a ver, pero ¿por qué pasó? Pero yo qué pude haber hecho, y empezamos ese proceso de negociar. No quiero que esto haya pasado, pero bueno, es como la realidad, ¿cierto? Entonces empezamos a negociar, y ahí es que llegamos a la etapa que se llama la aceptación. Y en esa etapa de aceptación es que decimos, bueno, lo perdimos, ya no está acá. Ojo, yo quiero clarificar que la aceptación no quiere decir lo voy a olvidar, o no me dolió, o no me duele. No, la aceptación es entender, bueno, ya no está y puedo seguir sintiendo dolor. O sea, es la aceptación de la noticia, de la situación que se haya presentado, es la aceptación, ok. O sea, como la conciencia de decir, ok, ocurrió, esto es lo que hay. ¿Sí? Sí, y no solamente de la noticia, sino la aceptación, porque en ese momento de la etapa de la aceptación, cuando estamos en esa etapa, ya estamos en un momento de seguir nuestra vida sin eso que perdimos. O sea, ya estamos retomando ese proceso de la vida cotidiana, sin eso que nos hace falta, sin eso que perdimos. O sea, eso ya es más adelante. Es de la última etapa, es la aceptación. Ok. Ahora, hay una sexta etapa que me encanta, y hay un libro que ahorita más adelante les vamos a contar cuál es el autor, porque bueno, desafortunadamente aún no está traducido al español, espero que sí, pero yo sé que muchos que nos están escuchando leen en inglés, y se llama Encontrar Sentido. Y esa sexta etapa me parece extraordinaria porque es después y mucho más elaborada, y eso llega después con el tiempo, de decir, bueno, ¿esto por qué me pasó? ¿Y qué sentido tiene esto en mi vida? Y a veces por esos duelos que tenemos es que se transforma, y tú empezaste, Mónica, diciendo, algo pasó en el 2024 que es un antes y un después, porque ahí cuando... y por eso estamos aquí en el 26 en este programa tan extraordinario, Mónica, porque quizá eso que pasó, esa pérdida que estabas hablando, por ejemplo, de tu papá, tú lo encuentras y le das un sentido, y tú dices, esa pérdida fue dolorosa, ¿yo cómo puedo acompañar a otras personas en su dolor? Sí, esa es la sexta etapa, que me parece muy importante que empecemos a aprender más de eso, porque realmente nos da un sentido de vida. Y para mí, aunque estoy aquí hablando desde lo psicológico y no espiritual, pero en mi vida personal, yo pienso que es una de las más importantes, porque es decirlo a eso que ya no está, tú viniste y me dejaste un regalo, tú viniste a transformar, me encanta. Sí. Todas esas situaciones yo siempre he pensado, ¿no? Que llegan por alguna razón. Entender que ciertas situaciones, o por lo menos eso lo hago yo, con cada cosa que se presenta en mi vida. Yo digo, ¿por qué se presenta? Tiene un sentido, tiene una razón, y me detengo, me siento, hablo, porque yo hablo todo el tiempo conmigo, todo el tiempo.
Digo, bueno, Mónica, esto está pasando. ¿Cuál es el sentido de esta situación? ¿Qué te está diciendo la vida? ¿Por qué te está deteniendo acá? ¿Por qué te está causando este sentimiento en este momento? Y entonces empiezo a trabajar esa parte internamente, pero no sé si sea el común de que las personas cuando viven este tipo de duelos lo hagan, ¿no? No lo sé. Eso es lo que hago yo. Entonces proceso esta situación, la pienso y digo, bueno, siempre a mí me gusta quedarme con lo bueno de las situaciones, con la enseñanza, con la lección de lo que me ocurre, en lugar de quedarme lamentándome de lo que no fue, porque ya no fue. No puedo regresar el tiempo, no podemos devolverlo. Entonces simplemente, ok, bueno, ¿qué pasó en esto? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo procesé? ¿Y qué lección me dejó? Pero hay personas que tienen una vida interna muy enriquecida como tú, Mónica, que toman ese espacio para dar un pare, para conversar con mi yo, para enfocarse en esas cosas de esto que me deja, con qué me quedo. Y hay otras personas que de pronto no, o muchas personas que nos están viendo puedes estar diciendo, es que tú no entiendes mi dolor porque a ti no te pasó exactamente como a mí me pasó. Y con esto yo quiero ser muy respetuosa con todos ustedes que nos están viendo, porque solamente tú sabes tu dolor. Todos pasamos por pérdidas, pero esa pérdida tuya es solo tuya y tú sabes cómo es de difícil. Entonces, todo esto que estamos hablando, lo importante es que tú digas, bueno, esto me sirve, esto lo voy a tomar, quizás esta es una invitación para repensar esto que me está pasando tan doloroso y qué puedo hacer para ayudarme, pero nunca nuestro deseo, por ejemplo, es minimizar tu dolor o no reconocerlo, porque otra vez, el asunto del duelo, hay un momento que se tiene que enfrentar a ese dolor de la pérdida. Ahora, hay una cosa que me encanta y siempre doy ese ejemplo que ilustra lo que tú decías, Mónica, y es que yo le digo a la gente, bueno, cuando vamos al mercado, ¿usted va y busca las frutas podridas o las frutas buenas? Y entonces la gente me mira como, come on, ¿qué es lo lógico? Las frutas frescas buenas. Bueno, exactamente, haga eso mismo con su vida. Y es lo que tú ilustrabas, es cuando me está pasando una situación difícil, yo no la busqué, no la quise, es dolorosa, pero ya pasó, entonces tú te vas a quedar con lo que te quitó y el dolor, o tú vas a empezar a buscar de esa situación, yo con qué me voy a quedar, en qué esto me fortalece, esta situación, qué mecanismos de defensa o herramientas me está dando para estar aún mucho mejor a nivel físico o emocional. Entonces, cada que vayas a la tienda y estés buscando esas frutas frescas, deliciosas, hazte esa pregunta en tu vida. Bueno, yo en mi vida, ¿con qué me estoy quedando? ¿Con lo que me genera dolor? ¿Con las pérdidas? ¿O yo lo que estoy buscando es en esas cenizas o en eso tan doloroso, herramientas para seguir adelante? Esto justamente que acabas de mencionar es más o menos como la situación que viví, ¿no? O sea, fue la pérdida de mi padre, una operación por la que tuve que pasar también, que me dejó fuera de mi trabajo y de muchas actividades que venía realizando. Después la situación de los problemas de salud de mi madre, una situación inesperada también y bien ocupada, que también fue como un sacudón, ¿verdad? Y aparte de eso también, en medio de toda esa situación, también pues situaciones de salud que también se me presentaron, ¿no? Entonces, toda esa serie de pruebas les digo, sentí miedo, sí, sentí miedo, sentí angustia, lo sentí impotencia, lo sentí. Decía, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿cómo es posible que en medio de que estoy viviendo esta situación venga esta otra y venga esta otra? Se vive todo eso,
Simplemente se tiene que procesar, se tiene que sentar uno y decir, bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a manejar? Tengo que cuidarme, porque yo sé que toda esta parte emocional va a afectar mi organismo. Sé que por un lado o por el otro me va a pasar la cuenta, entonces tengo que darme ese tipo de soporte, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Qué ayudas? Acudí a ayudas, a investigar, a preguntar, a decir esto, bueno, ¿qué puedo hacer en medio de esta situación? Tengo que preocuparme por mí, tengo que tratar de comer bien, saludable, guardar calma, tratar de respirar, porque esos momentos de ansiedad y de angustia se presentan todo el tiempo en medio de que cuando estás en la crisis y no te estás dando cuenta porque parece que todo pasará rápidamente al frente tuyo, que no te da el tiempo de procesarlo justamente. Entonces, viviendo toda esta situación, todo este proceso, dije, eso tiene un propósito. Y todo esto que viví me ayudó a encontrar mi propósito. Y mi propósito se llama Íntima y Profunda, que es este podcast. Y que es justamente este espacio para hablar de lo que sentimos, de lo que nos angustia, del dolor que sentimos, de la incertidumbre, de no saber qué hacer, ¿verdad? En esos momentos. Acá justamente doy el ejemplo pues conmigo acerca del duelo y de los diferentes duelos que tuve que pasar en este proceso, ¿verdad? Pero yo sé que hay una pregunta que muchos de ustedes se hacen y es, ¿también se puede vivir un duelo por algo que nunca ocurrió? Bueno, acuérdense que cuando estamos hablando de duelo es la pérdida de algo y no nos estamos refiriendo solamente a persona, algo tangible, como es un ser humano, como es una casa. Estamos hablando también de algo que... Emociones. Sí, que no existe en lo físico, ¿cierto? No es tangible. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la pérdida de la infancia, ¿cierto? Eso es algo que no es tangible. Entonces, igual de la misma manera, cuando nosotros tenemos una ilusión de algo y finalmente decimos, pues no se dio, eso no existió. Por ejemplo, esto pasa mucho con muchas mujeres que querían ser bailarinas de ballet, por ejemplo. Y llega un momento en que dicen, pues no lo vas a poder hacer porque tuviste una cirugía, porque no pasas los exámenes, porque tu flexibilidad no te permite. Entonces es una ilusión, nunca fuiste bailarina de ballet, es algo que tú tenías en tu mente que querías lograr hacer, pero ya sabes, eso no va a ser. Entonces tienes que elaborar el duelo por esa pérdida de eso que tú tenías la ilusión de tener. Claro. Esos sueños que tenemos, ¿no? Esas cosas que a veces idealizamos en nuestra mente. Por ejemplo, decimos, bueno, quiero llegar a esta meta. Por ejemplo, hablando del trabajo, quiero ocupar esa posición y voy a trabajar. Y trabaja muy fuertemente la persona para lograr eso. Se prepara, estudia, presenta todos los exámenes que tenga que presentar. Y le dan ese puesto a otra persona. Así es. Ese momento cuando esta persona que ha dedicado tanto tiempo a esa preparación y espera obtener eso y todo indica que va a ser la persona que va a obtener ese trabajo y le dicen, no, lo siento, se lo dimos a otra persona, por la razón que haya sido, ¿verdad? Pero ese es un momento de duelo, por ejemplo, y es un duelo muy fuerte. Es fuerte porque para ti era importante y precisamente estaba escribiendo esta mañana un artículo para un periódico local que escribo y ahí estaba mencionando que en el COVID perdí a mi papá y a mi hermano 3 meses de diferencia y eso no fue tan difícil como haber perdido mi trabajo, que lo perdí 2 meses después de que ellos fallecieron. Para mí la muerte es una transformación del ser, o sea que si una persona se muere, yo fácilmente vuelvo y me reconecto con ese ser
de otra manera, con otros sentidos. Sí, espiritualmente o como sea. Ajá. Que lo manejes. Pero para mí, laboralmente, es perder ese trabajo al cual yo quería, invertía mucho de mi tiempo. Entonces la gente puede decir, pero qué tan insensible eres, como que te dolió más o fue más difícil para ti perder el trabajo que tu papá y tu hermano. No, no es que soy insensible, no es que somos insensibles, sino que depende, como tú me preguntabas, ¿por qué tanto dolor? Depende de esa relación que tenías con eso que tú tienes. Bueno, ahora, porque hay personas que asumen el duelo de una manera diferente a otras o toman más tiempo o se puede convertir en un duelo patológico. Entonces eso también depende de muchos factores, tu personalidad, tu nivel de salud mental, que es una cosa que no hablamos mucho. Si el duelo fue solo ese duelo que estás pasando o fueron un compendio de varias situaciones como las que te tocó a ti, Mónica, en el 24. No solamente se fue papá, sino llegaron muchas otras cosas juntas. Depende el momento en la transición de vida en el que tú estás. O sea, hay un conjunto. Yo creo que una de las cosas importantes que debemos quedarnos hoy, todos que estamos hablando hoy del duelo, es que pasar por el duelo y sentir ese dolor no es de personas que no son fuertes, porque muchas veces decimos, es que tú no eres fuerte, es que tú eres débil. No, esto no es de fuerza o debilidad. Recuerde, el duelo es un proceso por el que se pasa, es natural y es parte del proceso de adaptación. Todos pasamos por duelo. Ahora, pueden haber duelos patológicos y ahí sí necesitamos ayuda y tampoco quiere decir que tú eres débil. Vamos a pensar, si yo acabo de emigrar, para muchas personas que nos ven que son emigrantes, y estoy en un país donde solamente vivo con mi pareja y mi pareja fallece, va a ser muy difícil para mí porque no tengo apoyo social, no tengo una red social, estoy en un contexto nuevo. Entonces esos son todos los factores que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos acompañando a una persona para no juzgarla, pero también para nosotros mismos, porque tendemos a criticarnos mucho nosotros. Y este mundo que va tan rápido está diciendo, bueno, ya perdiste un ser humano, que usualmente es con lo que más asociamos el duelo, sí, o una mascota, y para dentro de 5 días tienes que regresar al trabajo como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo tenemos para procesar ese duelo? Bueno, una pregunta que me encanta, Mónica, porque no hay tiempo. Quiero explicar un asunto. Cuando pasamos por el duelo normal, se espera que ese dolor intenso, los síntomas, y ahorita vamos a contarte todos los síntomas, empiecen a disminuir alrededor de los 3 meses, ¿cierto? Que todos estos síntomas ya no estén persistentes y al nivel, vamos a decir, tan agudo. Para los adultos 12 meses, para los niños y adolescentes 6 meses. Sin embargo, el duelo es algo que nos acompaña durante toda la vida. Y hay un libro muy, muy lindo, muy lindo. Está hecho más para niños y adolescentes, pero a mí me ayudó muchísimo. Y es que habla de cómo el duelo es algo que está con nosotros por siempre, especialmente estos duelos tan significativos como las personas que amamos. Entonces yo puedo pasar por un duelo natural, normal, sano, pero cada fecha de cumpleaños de ese ser que no está conmigo, yo me siento triste y eso es absolutamente normal, ¿sí? Lo importante es que ese dolor no esté interfiriendo con mi desempeño como mamá, como en mi trabajo, como amiga, pero el dolor va a estar ahí. Y hay muchas veces las personas dicen, pero esa persona se murió hace 20 años y hoy que está cumpliendo años todavía estás llorando, ¿qué es eso? Sí, es ok, se valen esas cosas. Pero se vale justamente porque no es, ya pasó, no es una línea, ok, llegamos acá, ya es hora de que lo superes, chao, no, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir a diario. Lo que tú acabas de mencionar, va a haber días más altos de extrañar eso, o extrañar a ese ser humano, o a esa mascota, o a esa situación.
Y sí, te vas a acordar, y te vas a acordar, van a haber no solo las fechas de cumpleaños, sino van a haber sonidos, música, olores, sabores que te van a recordar a esa persona que extrañas. Y se vale llorar si extrañamos, se vale contárselo a alguien y decirle, sí, lo extraño. Yo extraño mucho a mi papá, justamente. Pero sí, se vale eso, se vale expresarlo y se vale recordar los momentos lindos y momentos especiales. Amo, y eso trato de aplicarlo en mi vida, yo me quedo con lo bueno de las personas. Me quedo con los momentos especiales con las personas. No me interesa quedarme con lo malo. Eso hay que dejarlo ir. Y mira, eso que acabas de mencionar, Mónica, muchas personas lo hacen en un deseo de poder ayudar al otro. Como, mira, que no te duela tanto. Recuerda que esa persona no era tan buena, o te maltrataba, o te decía eso. Y a veces es la angustia que sentimos de cómo le puedo ayudar al otro con el dolor. Si tú tienes a alguien que está pasando por una situación difícil, no tenemos que darle recetas siempre. A veces no hay recetas. Y a veces esa persona lo único que está esperando de ti es que tu silencio, que le escuches. Escuchar. O un abrazo. Un contacto físico, un abrazo, sí. Una mirada, cualquier cosa. Pero si estás muy angustiado por ese ser que amas, déjalo que viva su proceso. Como tú decías, como respeta eso que está pasando, pero tú tampoco tienes que tener la fórmula para sacarlo de ahí rápidamente. Ese punto que estás tocando me parece súper clave, porque es muy común que tú escuches en las personas que te digan, ay, pero sí, esta persona perdió al papá, pero ¿qué le digo? Es que no sé qué decirle, o sea, mejor ni siquiera la llamo ni nada, porque querrá tener su espacio. ¿Sí? Entonces evades porque no sabes qué decir, pero eso que acabas de decir es justamente lo clave acá. Es simplemente estar ahí para escuchar, estar ahí para dar un abrazo, estar ahí para una mirada. Si alguien aparece, alguien cercano a ti aparece y simplemente te da un abrazo de solidaridad, de decir estoy contigo, sin decir la frase, ¿sí? Convencional, que no está mal decirla también, o sea, si lo sientes está bien, pero es eso, ese abrazo, ese apoyo, uno apoya en silencio, apoya esos momentos y a las personas mejor que diciéndole discursos o tratando de justificar la situación, ¿verdad, Sandra? Totalmente, y la invitación es a que te conectes con lo que hay adentro y de corazón digas eso que dices, ¿cierto? Puedes decir algo como, no sé qué decirte, no me imagino por lo que estás pasando. O sea, si no sabes qué decirle, dile, ¿sí? No sé qué decirte, solo sé que estoy aquí y que estoy aquí, quiero estar contigo. Y si no quieres estar conmigo porque quieres estar solo, te respeto, pero aquí voy a estar, ¿cierto? Sí. A veces las personas, tú mencionabas, no voy a llamar porque me imagino que quiere estar a solas. No asumamos, eso no, puede ser que tu manera de elaborar los duelos es aislándote o estar a solas, ¿cierto? Pero hay otras personas que elaboran hablando, en compañía, tomándose un café con alguien. Entonces, no lo asumas, tú puedes preguntarle a la persona y decir, ¿cómo es la mejor manera para estar en estos momentos contigo? ¿Quieres tu espacio? ¿Quieres que vaya y te visite? ¿Quieres que salgamos a tomarnos un café? Pregúnteselo. Sí. No pasa nada si tú preguntas cómo esa persona quiere y necesita de tu compañía. Yo diría que es lo más inteligente que podemos hacer, preguntar. Además, muchas veces el no llamar puede ser porque nosotros nos estamos sintiendo, no queremos sentir esa tristeza del otro porque hay situaciones tristes en nosotros, o porque eso nos revive nuestras pérdidas. Claro. Entonces también es una manerita, como una campanita ahí que suena y que nos dice, bueno, quizá tú también necesitas elaborar o terminar de elaborar el duelo en el que
por alguna razón estás ahí en una etapa y no la has podido el que tienes pasar. escondidito en el cajón, que le pusiste la llave y dijiste lo dejo acá, no lo toco para no sentirlo, para que no me cause dolor, pero resulta que cuando pasa la situación de la otra persona vuelve a florecer, y eso que tú dices es increíble. Bueno, esto que está pasando acá tiene una razón, que tú también proceses eso que tienes guardado en ese cajón, tratando de esconderlo, que igual y se te pasa la cuenta. Entonces es mejor sacarlo, y puede vivir uno hasta el mismo proceso con la persona, ¿verdad? Claro que sí. Y lo importante de tener en cuenta es que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un duelo. O sea, que no asociemos el duelo como algo patológico, porque nos va a tocar asumirlo. En terapia veo que las personas, cuando saben de estas 5 etapas del duelo, se sienten mucho más tranquilas porque entienden que es parte del proceso natural, normal. Sandra, yo quiero que nos expliques, para tratar de entenderlo, ¿no? ¿Qué ocurre tanto emocionalmente como biológicamente en nuestro cuerpo cuando pasamos por el duelo? Bueno, emocionalmente, recuerda que estamos en un proceso, y dependiendo de la etapa del proceso del duelo en el que te encuentras, entonces podríamos decir que ahí hay una reacción diferente, y todo depende de la personalidad, porque todos no reaccionamos a la tristeza de la misma manera. Hay personas que se ríen, pero es una risa nerviosa o una risa de tristeza y de dolor. Entonces muchas veces podemos decir, pero esta hasta se está riendo. Sí, todos reaccionamos diferente. Lo importante es entender que cognitivamente hay una mezcla de pensamientos que nos están ayudando como a entender esto que ya no está, y cómo va a ser mi vida de ahora en adelante sin esto que ya no está, y depende qué tan significativo, tan cercano es eso que perdimos. Y en las emociones, usualmente, ya lo mencionamos en las etapas del duelo, puede ser una ira, culpa, tristeza, y usualmente sentimos muchas cosas al mismo tiempo, una mezcla de emociones. Es muy común que la gente sienta mucho enojo, y a veces es enojo con esa persona que ya no está, y después llega la culpa de ya no está aquí, yo como me estoy enojada con él. Recuerda, usted no está enojado con el ser que se fue, tú estás enojada con la situación y con la pérdida. O sea, no te dejes mentalmente atrapar de eso, porque entonces la culpa no nos deja y hace que este asunto, fuera de eso perdimos a alguien y ahorita ya estamos cargando culpa, entonces se nos hace mucho más difícil. Y a nivel corporal, porque siempre recordemos que el cuerpo no es que esté aquí, la mente acá, no, es que somos una unidad. Entonces todo lo que está pasando en la mente, automáticamente están pasando cosas con nuestro cuerpo. Entonces cuando estoy pasando por un asunto de la pérdida, se suben ciertas hormonas, por ejemplo la hormona del estrés, la adrenalina, ¿cierto? Lo ideal es que ese cambio hormonal esté temporalmente, porque nos permite a nosotros reaccionar de una manera adaptativa, porque eso ya no está. Pero si esa hormona del estrés, o vamos a decir que yo estoy con un alto nivel de adrenalina por mucho tiempo, eso ya va a afectar mi cuerpo. Lo que tú mencionabas al principio, Mónica, eso va a afectar mi sistema inmunológico. Entonces puedo decir, pero ¿por qué desde que esta persona no está, entonces no salgo del doctor, me sale esta enfermedad y esta y la otra? Claro, porque estamos conectados, porque hay un nivel alto de estrés a nivel corporal y eso está afectando mi sistema inmunológico, que yo esté teniendo muchos más problemas o dolores. Ojo con esto, porque muchas personas que tienen dificultades para procesar asuntos emocionales, dolores emocionales, tristeza, entonces lo manifiestan con dolor corporal. Entonces el dolor, bueno, y conozco a alguien muy cercano que siempre tiene dolor en diferentes partes del cuerpo. Entonces el dolor le está caminando y es un asunto relacionado con un dolor interno, más a nivel emocional, que como no es consciente o no lo quiere procesar o no está conectado o no le da validez a lo emocional, pues entonces le toca cargarlo físicamente. Eso es muy cierto. También conozco a alguien a la que le pasa muchísimo de eso. Pero esto que acabas de mencionar me pone a pensar justamente cuando
nos hacemos los valientes en este tipo de situaciones. Que nos ocurrió una situación, sí, una pérdida, la que haya sido, y decimos, no, yo soy fuerte, ya, eso pasó, ya. Y entonces tú, como decimos, de dientes para afuera dices una cosa, pero el dolor lo llevas por dentro y lo estás tratando de ocultar con el argumento de, ay, yo soy valiente, yo puedo con todo, yo ya paso página. Pero resulta que no proceso eso que está adentro y eso me va a cobrar después la cuenta, ¿verdad? Pues, ¿por qué es tan importante eso? Que justamente, o sea, decir, no, sentiste eso, párate, detente, piénsalo y procésalo, ¿verdad? Total. Y otra vez vamos a hablar con un ejemplo práctico. Si yo me como algo, no lo mastico bien o comí rápido, eso me va a generar indigestión, me va a dar dolor de estómago. Entonces necesitamos tomarnos el tiempo de digerir. No solamente necesitamos digerir los alimentos, necesitamos digerir las emociones. ¿Sabes, Mónica, que me encanta hablar de esto? Porque cuando estamos todos creciendo, hablamos mucho de la salud corporal. Ay, lávate los dientes, báñate todos los días, la higiene es importante, pero no nos enseñan cómo manejar esas actividades, mecanismos para proteger nuestra salud mental. Y ese tema es muy importante enfatizarlo porque no sé si será culturalmente, por lo menos en nuestros países, que nos enseñan como a ser fuertes. O sea, ya, tienes que ser fuerte, tienes que sacar fuerza de donde sea para vivir esta situación. Está mal llorar, está mal esto, o sea, ¿por qué llora tanto? No se queje, siga adelante, la vida sigue, mire tal cosa, mire tal persona que le pasó esto y siguió adelante, entonces usted, ¿por qué con esto que es mínimo, pues no puede seguir adelante? Y resulta que no. Me encanta que ahora se esté hablando y se esté poniendo en un contexto real. No, nos duele, tenemos que procesarlo y decirlo, sí, me duele, lo siento, me afecta, sí. Es bueno hacerlo justamente ahora que hay tanta información, decir, no, está bien, y sobre todo los hombres, ¿no? Por lo menos las mujeres somos como más lloronas y yo creo que drenamos un poco mejor, pero yo veo en los hombres que ellos sufren en silencio porque tienen que demostrar que son fuertes, que son el soporte, que son el muro que está acá para sostenerte, ¿no? Ellos también, ustedes también, hombres, tienen sentimientos, emociones, está bien, lloren si quieren llorar, exprésenlo, por favor, no se guarden esas cosas, no se las guarden porque después... Y especialmente los padres de familia cuando están enfrentando un duelo, dicen, no, que mis hijos no me vean llorar. Bueno, está bien que usted es el líder de su familia y probablemente necesita apoyar a sus hijos pequeños, adolescentes, pero es ok llorar, porque cuando lloramos le estamos dando permiso a los hijos que lloren. Exacto. Y le estamos enseñando llorar es parte de ser humano y no dejo de ser yo o no soy menos porque yo lloro. Recuerda que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les estamos diciendo. Sí, es muy cierto. No tanto las palabras, sino los hechos son... Creo que tan importante este podcast, Mónica, porque es centrarnos a la casa, es centrarnos a la vida de tantas personas ahí, y es algo maravilloso. Necesitamos más espacios de esto, y lo mismo están haciendo muchos artistas que están diciendo esa imagen que usted ve de ídolo y de perfección. Yo también paso por momentos difíciles. Yo también me enfermo. Sí, claro. Sí, y hay pérdidas que pasan y es parte de todo esto de lo emocional y la salud mental. Precisamente hablando de esa necesidad de que los hombres se permitan sentir, hay un podcast que me encanta del actor Juan Pablo Raba que se llama Los hombres sí lloran. Es un ejemplo maravilloso de cómo estamos rompiendo esos tabúes y hablando de romper barreras para sanar. Mañana en la segunda parte, Sandra nos revelará el paso exacto que transforma el dolor insoportable en una herramienta de crecimiento. No se lo pierdan.